Seguimos en Puntal AM con el nuevo tema del que nos ocupamos hoy. En realidad nos estamos ocupando a través de nuestra consigna también. Exactamente, ¿no? El tema del lenguaje inclusivo, ¿no? El lenguaje inclusivo y la E de la discordia, dijera una especialista, una licenciada en letras con un posgrado en sociología, que escribió varias notas y que se encarga de capacitar y dar charlas y talleres acerca de este tema. Silvana Estabiel está en contacto con nosotros a través de Puntal AM. Hola, buen día. Daniel y Paula te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Silvana. Hola, ¿cómo están? Paula, Daniel, ¿cómo están ahí? Bueno, muy bien, abordando este tema que siempre es novedoso y trae un poco de polémica, al menos resistencia, pero también pone sobre la mesa algo que los defensores del lenguaje inclusivo consideran como un logro, que es la incorporación de la E. ¿Cuál es tu visión al respecto, Silvana? Bueno, la verdad es que creo que, retomando lo que vos decís, lo que más trajo esto fue polémica. Trajo polémica porque lo que yo más o menos podía ver en relación a las edades es algo que se instala entre los jóvenes con bastante facilidad. Siempre cuando uno habla de una comunidad lingüística está hablando de una comunidad lingüística con la que uno convive. Yo no sé qué pasa en Córdoba con esto, podría tener alguna hipótesis, pero lo que más o menos pude ver tratando de analizar el tema es lo que pasaba en Buenos Aires, tanto la resistencia como la adhesión. En relación con la adhesión, claramente había algo que tiene que ver con la lengua de los jóvenes, porque para los jóvenes hay una realidad que ellos perciben que es mucho más clara y más sencilla para entender, que es la realidad de un mundo no binario. La lengua tiene como función nombrar las cosas. Cuando el hablante tiene necesidad de contar algo, de mostrar una nueva realidad que percibe, necesita tener un instrumento en la lengua que lo ayude. Y yo creo que un poco esto de la E es lo que continuó a la X, que fue primero, a la arroba, que eran imposibles de pronunciar. Vos podés cambiar eso en lo lingüístico, en la grafía, pero no lo podés pronunciar. Y así apareció la E para intervenir el discurso público. Esto me parece que es lo importante. Todos nosotros reaccionamos porque estos chicos empezaron en el terreno de lo público a usar la E para interpelarnos. Silvana, ¿cuál es el proceso mediante el cual habitualmente alguna palabra, algún término, alguna frase utilizada en el habla cotidiana de una persona, Sí. de un grupo de personas o lo que fuere, se convierte ya en parte de la lengua, es decir, algo utilizado socialmente por un grupo ya mucho mayor? ¿Cuál es ese proceso que subyace? Es un camino muy largo, por eso creo que, más allá de lo que yo ahora te explique, esto no es un cambio en la lengua, está muy lejos de serlo y no se sabe si va a quedar como un cambio en la lengua. Cuando se registra por parte de los hablantes el deseo de un cambio, en la mayoría de los casos, bueno, en todos los casos, cuando aumenta la cantidad de hablantes que lo emplean, la Real Academia, para admitir ese cambio como cambio, lo que hace es describirlo, primero constatar la cantidad de realizaciones de ese cambio que hay en la comunidad lingüística. Luego lo describe y luego lo que hace es incluirlo adentro del diccionario. Una vez que una palabra está dentro del diccionario, eso es lo que implica que esté aceptado y que haya entrado como nueva norma lingüística. Si ustedes se fijan, hay cambios que son más fáciles que otros. En el último tiempo, todo el lenguaje de la tecnología fue una nueva realidad de la que la Real Academia, en este caso, tuvo que dar cuenta. Y entonces apareció de Twitter el verbo tuitear y la castellanización del término TUIT. ¿Y por qué pasó eso? Porque había una necesidad de los hablantes de ponerle nombre a algo que había aparecido en la sociedad. Con lo cual, la lengua es como un nomenclador. Y lo que pasa es que cuando los cambios son de vocabulario, son más fáciles. Respecto del cambio de género, el género es una categoría muy alta. Tendría que cambiar mucho del sistema para que
para que esto fuera incluido entre las normas de la gramática. Y no es un tema sencillo de incluir. Por eso lo que yo creo es que respecto de este fenómeno, lo que uno ahora está observando es la necesidad de un grupo más o menos grande de expresar algo que siente respecto de una realidad que les parece desigual, les parece que la lengua no es satisfactoria para nombrarla. Silvana, y vos decís, hablás de un sentimiento de un grupo más o menos pequeño que tuvo esta necesidad de ser nombrados, incluidos. Sí. ¿Cuáles son las herramientas que se disponen y si hay proyectos llevándose a cabo para que en este camino tan largo que describís surte efecto en las instituciones que en definitiva colaboran o ayudan a masificar el lenguaje? Por ejemplo, la RAE, por ejemplo, bueno, las instituciones que tienen que ver con la aceptación del lenguaje, que es una cosa viva, que va cambiando, que va mutando, sí, ¿no? La RAE se pronunció y en ese sentido creo que por el momento fue muy clara y dijo que de ninguna manera iba a haber un cambio o que este cambio iba a entrar a la lengua porque lo que se llama el plural inclusivo es el masculino plural. Entonces, lo que ellos explican es que dentro de la estructura de la gramática, cuando nosotros decimos los médicos o cuando nosotros decimos los trabajadores o cuando, más allá de la terminación en o en otra vocal, es el los el que incluye a todos los géneros, es el plural inclusivo. Me parece, esto que te decía, que el camino de lo lingüístico, que es lo que más nos preocupa, no es exactamente, en este momento para mí esto no es que sea una amenaza, porque no hay una imposición de debe ser usado el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo se explica de otra manera, se explica por lo que se llama un proceso retórico. Un proceso retórico es algo que vos haces en la lengua para generar un efecto en el destinatario. Vos podés mantener, cuando vos usas el lenguaje inclusivo, lo que vos querés demostrar es que el otro tiene que darse cuenta, o sea, ese es el efecto que se pretende lograr. El otro se tiene que dar cuenta que vos estás usando una herramienta para mostrar una realidad social distinta, que en este caso es la visibilización de las mujeres y la inclusión de las distintas identidades de género que no se encuentran dentro del sistema binario de masculino y femenino. Esto no modifica y no es usado. Yo lo que he notado no es que todos los jóvenes, y hago mucho hincapié en el tema de los jóvenes, no lo usan siempre en su lenguaje no público, en su lenguaje privado. Si bien tienen una gran capacidad de adaptación, porque se los ve hablar con la E adentro de un grupo, no es una necesidad tanto privada como pública, como cuando levantan la voz en el Congreso o cuando levantan la voz en una manifestación o para defender derechos que consideran no son respetados, saben que ese efecto que van a lograr con el lenguaje inclusivo representa la ideología que tienen. Silvana, no me parece que lo lingüístico sea lo que está amenazado en este momento. Está bien. Ahora digo, más allá de los efectos que logran justamente por ahí los grupos más jóvenes con el tema de la inclusión de la E, me pregunto lo siguiente, el generar un lenguaje particularmente inclusivo, ¿nos vuelve como sociedad más inclusivos o es al revés el proceso? Al convertirnos nosotros como personas, como sociedad, en personas más inclusivas, hace que después el lenguaje refleje esa actitud. Es muy cierto lo que vos decís y hay muchos estudiosos que con toda, muy respetables, dan como argumento que vos hagas un cambio en la lengua no implica que va a haber un cambio en la sociedad. Claro. No, es verdad, los sistemas de poder no los regula la lengua. Esto que la lengua hace es algo que sabemos perfectamente que está por otro, va por un carril la lengua y las estructuras de poder van por otro carril. No creo que modifique la sociedad, pero yo lo que pienso es que no es no vale la pena hacer el esfuerzo de mostrar la incomodidad o mostrar que el problema existe. Yo decía en ese artículo que ustedes contaban una cosa
bastante fácil de entender como metáfora. El lenguaje inclusivo, para lo que yo veo en mi medio de trabajo, en la docencia, resultó medio una piedra en el zapato, algo que puso incómodos a un montón de personas, porque es lógico, la lengua es algo en lo que uno se siente muy cómodo y necesita ese estado de seguridad que te da la lengua. Hay muy pocas cosas seguras. ¿Y cómo nos van a mover algo de lo que nos sentimos dueños? Y es así. Nosotros cuando hablamos nos apropiamos de la lengua y apareció un montón de gente muy preocupada por la lengua que en otros temas nunca estuvo preocupada gramaticalmente. Muy enojada incluso. Muy enojada. Sí. Y aparecieron, o sea, como que para mí es que sentían la amenaza sobre algo que es un territorio seguro. Claro. Yo creo que están las dos cosas. No creo que desde la lengua se cambian cosas, pero creo que también cambiaron percepciones de la realidad, desde el matrimonio igualitario hasta la posibilidad de ver la autopercepción de género. Eran cosas que no existían como posibilidades para pensar. Las cosas, en la medida en que son pensadas, tienen que ser comunicadas. Claro. No me parece que esto no es una decisión nuestra cuándo se va a imponer, cuándo lo podemos parar. Esto empezó a pasar. Claro. De alguna manera, todos ustedes estamos hablando de esto. Bueno, ahí, mientras se acomoda la me chicharra, parece que es el... Claro, en la nota también hablabas de otros puntos muy interesantes que ya vamos a estar abordando, pero te invitamos a que te quedes un ratito porque salimos a la calle en Río Cuarto a preguntarle a la gente, ¿no? A ver si se resiste, si queremos se saber cuál es la visión, cuál es la mirada justamente de la gente. Y Maggie, ¿cuál es la consigna de hoy? Justamente la del lenguaje inclusivo. Estamos en una calle céntrica de la ciudad, obviamente, para conversar con la gente si conocen el lenguaje inclusivo, si lo usan. Vamos a ver qué nos dicen. A ver. Chicas, hola, buenos días. Para Punta a la M en vivo. Estamos haciendo un relevamiento, una consigna. ¿Ustedes conocen el lenguaje inclusivo? No. ¿Nunca han escuchado hablar de la discusión esta del chicas y chicos o el chiques? No. Y sin embargo, por ejemplo, cuando vos vas, no sé, en la escuela o en algún curso y dicen, buenos días, chicos, ¿vos te sentís incluida como chica? No. Bueno, a eso es lo que apunta. Muchas gracias, chicas. A ver, hola, disculpen, para Punta a la M en vivo, ¿usted ha escuchado hablar del lenguaje inclusivo? Sí. ¿Y qué le parece? No me parece, o sea, qué sé yo. A lo mejor es que hay que acostumbrarse, pero no lo veo como algo que marque diferencia, digamos, que no es necesario. Y cuando, por ejemplo, vas a una sala, a una reunión y dicen, buenos días, chicos, y vos sos chica y estás ahí, ¿te sentís excluida o no? No, para nada. Porque ya, o sea, por lo que he leído en el lenguaje se toma como que es general. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir buscando, Luchito, a ver qué dice la gente por acá de Río Cuarto. Acá un grupo de señoras, a ver qué nos dicen. Hola chicas, disculpen, buenos días, para Punta a la M en vivo. ¿Usted conoce el lenguaje inclusivo? Sí, algo. ¿Y qué le parece? No estoy en contra. ¿Está en contra del lenguaje inclusivo? Me gusta hablar bien y que hablen bien. No, basta de todas, todes. No. Tenemos un hermoso idioma y usémoslo bien. Perfecto. A ver si encontramos. Hola, buen día. Discúlpame. Hola, venga por acá. Para Punta a la M en vivo. Porque si no tenemos todas mujeres, a ver qué dicen los hombres. ¿Usted conoce el lenguaje inclusivo? Sí. ¿Y qué le parece? Que está bien. Que está bien. ¿Vos usás en la cotidianidad, con tus amistades, el lenguaje inclusivo? Todavía no lo he puesto en proceso, pero me parece que es una forma de incluir y está perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Diferentes opiniones entonces en la ciudad de Río Cuarto. Algunos que dicen no, cuidemos las normas y el lenguaje establecido. Y otros que dicen que está bien y que vamos por eso. Gracias, Maggie. Buenísimo, Maggie. Bueno, de todo. Fíjate cómo decía la señora, hablemos bien, Hablemos decía. bien, ¿Viste? Bueno, son miradas. Bueno, hay gente que dice que se está deformando nuestra lengua. Claro. Con este planteo. Silvana, ¿qué decís al respecto? Distintas. Silvana, ¿nos Silvana, estás escuchando? estabas siguiendo sí, la... los estoy escuchando por un momentito. Sí, escuché todo lo que decía la gente. ¿Y qué te pareció? Y me pareció interesante porque escuché cosas diferentes. Por un lado, escuché una persona que decía chicos que no conocía el lenguaje inclusivo, pero cuando le preguntaron si se sentía incluida cuando decían chicos, dijo que no.
eso que... Y después vino otra persona que dijo, sí, perfecto, yo siempre me sentí incluida por el chicos y no me parece que usar el masculino excluya porque es la lengua correcta y así hay que decirlo. Yo creo que las dos cosas son verdad. Nosotros estamos todos acostumbrados y está muy bien y no se va a modificar no va a cambiar. O sea, salvo que los políticos, ¿ustedes se acuerdan que todo esto empezó también con la duplicación de los sustantivos? Empezamos diciendo, la expresidenta empezó diciendo todos y todas. Claro. Y luego las distintas profesiones, hace bastante tiempo, una cosa que le preguntaba recién la cronista, si cuando adentro de una profesión, de una comunidad, de un colectivo, los arquitectos y las arquitectas, a veces resulta muy incómodo hablar en público, vos tenés 50 personas y hay 10 varones y un montón de mujeres, sí. Todas las otras 40 son mujeres, pero nosotros no teníamos percepción de eso. Yo lo que quiero dejar en claro es que lo que se modificó para estar en contra o estar a favor, y se modificó, nosotros en el relevamiento que ustedes hicieron vimos que en 4 casos solamente una persona dijo que no sabía lo que era y esa misma persona dijo que estaba incómoda cuando decían chicos y estaba incluida en ese grupo. Claro. Con lo cual, bastante, esto da cuenta de que no pasó inadvertido, esto quedó como un recuerdo para estar a favor o para estar en contra, pero ya estar en el lugar, claro. En el lugar del debate. Resulta un cambio de nuestra percepción al decir, pero ¿cómo? Están nombrando en masculino, porque la O, más allá de que el plural inclusivo es con O, la O resulta algo que remite directamente a lo masculino, como la A a lo femenino. Y nosotros estamos acostumbrados a muchos otros estereotipos. Siempre hemos dividido de esa manera los juegos de los niños, los colores con que vestimos a los chicos. ¿Eso está mal? ¿Es una tradición? No está mal, es una tradición. Hemos mostrado eso semióticamente y lo hemos aceptado. Claro, no pero está bueno cuestionarlo, al menos claro, está planteado. No es que se va a destruir, simplemente apareció, y si ustedes se fijan, antes de aparecer en el lenguaje, apareció en muchas otras manifestaciones sociales. Es recién ahora que el lenguaje como herramienta está tratando de reflejar esto, que es nuestra nueva percepción de la sociedad, o la de muchos. Exacto, está bueno pensarlo, está bueno que esté instalado el tema, está bueno discutirlo, conversarlo. Has sido muy clara, Silvana, con tus conceptos. Espero. Muchas gracias. Les agradezco mucho haberme llamado y sí, está instalado. Está muy bien que ustedes lo discutan ahí con la gente. Chao, chicos, que tengan un buen día. Gracias, un abrazo grandote. Gracias, hasta luego. Bueno. Bien, interesante. Un placer escucharla porque además es muy pedagógica, muy didáctica, ¿no? Y digo, más allá de las posturas que cada uno seguramente tendrá, y es loable que así sea, el tema está instalado. Al menos nos se preguntamos. empieza a hablar, claro, mirarlo, pensarlo. De la pregunta se trata, de la pregunta que hoy elegimos hacer en Puntal, a través de la consigna, a través de las redes, y de eso nos cuenta Lu. Adelante, Lu. Bueno, chicos, tenemos algunas respuestas a la consigna, pero antes vamos a ir con el viral del día, ¿sí? Porque tenemos una historia, ¿sí?, respecto de este tema que recién estuvimos anticipando. Se trata de Germán López, un profesor de historia de Córdoba, ¿sí?, que empezó a dar sus clases con el lenguaje inclusivo. Esto en los alumnos generó, en algunos, cierto rechazo y se opusieron, pero por otro lado hubo alumnos que lo tomaron bien. De hecho, a través de los medios, el profesor después expresó que la directora de la institución lo apoyó con esta medida. ¿Qué sucedió? Él les explicó a sus alumnos que cuando él iba al colegio había otro lenguaje diferente del que se utiliza hoy y que el lenguaje va mutando. Y entonces, ¿por qué no poder utilizar lo que es el lenguaje inclusivo? Vamos a ver una clase que él da respecto de la historia de los romanos, donde no habla de los romanos, sino de les romanes. Lo compartimos. Les romanes. Profe, ¿podemos pasar? ¿Quiénes eran los romanes? Teníamos a los patrices que eran la clase social superior. ¿Cuál sería luego?
a la mayor cantidad de sujetos posibles. Porque es cierto, no había solo patricios, también había patricias. No solo había esclavos, también había esclavas. El lenguaje es vivo. El lenguaje es vivo. Va cambiando. Nosotros, cuando yo tenía su edad, utilizábamos términos que no son los mismos que utilizan ustedes hoy. Aunque pienses que yo estoy rayado. El lenguaje es vivo, va Claro. cambiando, dice, y coincido plenamente con él. Tal cual, la explicación de este profesor está cordobés en la capital cordobesa, impartiendo clases y explicándole a los alumnos, dando lugar a este espacio que ya es tendencia, al menos. Les romanes. Porque claro, Hablaba acerca de los porque romanes. él explicaba en este video un poquito más adelante que no había solamente esclavos, también Claro. había mujeres esclavas. Entonces, Exacto. ¿cómo? Bueno, una manera de incluirlo pareció interesante. Chiques, nos vamos a la pausa. Ya venimos con más en Punta la M. Dale, ya venimos. Aunque